Para empezar, vamos a continuar la clase del día de hoy. Le vamos a hablar un poco de lo que es las cimentaciones superficiales, ¿no? Bueno, hemos dicho en la norma es 0,50 que las superficiales estamos considerando los cimientos como zapata aislada, zapata combinada. Hemos dicho zapatas con viga de cimentación, hemos dicho los cimientos corridos, que vendría a ser todo este bloque de zapatas superficiales. Y las profundas, hemos dicho que son las zapatas que se realizan con pilotes o con pozos o pilares, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto que debe tenerse de una cimentación? Ustedes ya han trabajado lo que es el metrado de cargas. Por lo tanto, ya tenemos el conocimiento que ese metrado de cargas va a cumplir la función de qué, de que ese mercado de cargas va a ser transmitida toda la carga que hemos obtenido hacia una cimentación. Y esta cimentación se va a encargar de trasladar esas cargas hacia el suelo. Entonces acá dice bien claro que cada edificación demanda la necesidad de resolver un problema de cimentación. Que cada edificación es muy distinta. Es por eso que la mecánica de suelos es muy importante en todo trabajo o en todo proyecto. Yo no me puedo aventurar a hacer un proyecto como repetí la vez pasada sin tener un MS, porque cada edificación es distinta, ¿no? Distinta. Y cada edificación tiene un problema distinto, ¿no? No todos son iguales, ¿no? ¿Qué más? Dice, en la práctica se usan cimentaciones superficiales o profundas. Profundas, prácticamente en nuestra ciudad es poco lo que se ha visto o no se ve, ¿no? ¿Por qué? Pues tenemos un suelo muy estable, una capacidad portante que pasa los 3, ¿no? En cambio, en otros lugares me atrevería a decir, como de repente Satipo, Mazamari, me atrevería de repente Villarrica, todo lo que es selva central, me atrevería a decir que ahí sí hay un problema del suelo, porque se presentan suelos cohesivos, ¿no? Vamos de un suelo cohesivo. Estamos hablando de un suelo que presenta arcilla o presenta limos, ¿no? Donde prácticamente es necesario realizar pues una cimentación profunda de tal forma que yo pueda darle solución al problema que tengo de cimentación. Entonces, prácticamente dice que la diferencia que hay en una cimentación profunda y superficial también viene dado por la geometría, ¿no? De su sección, ¿no? Una cimentación superficial, estamos hablando de las secciones cuadradas, secciones rectangulares, ¿no? Que son parte de una cimentación superficial, ¿no? Y obviamente que el comportamiento es muy distinto, ¿no? Y la función que cumple la estructura también, ¿no? Ahora vamos a ver un poco qué tipos de secciones existen, ¿no? Hemos hablado de las zapatas, que son las cimentaciones superficiales. Hemos dicho que son económicas, ¿no? Se utiliza, dice, para un tipo de suelo resistente y para un suelo de capacidad portante elevado. Las continuas dice que se utilizan para que soporten edificios relativamente grandes, ¿no? Relativamente grandes, grandes cargas vivas y muertas, ¿no? Y el terreno es inestable. Puede pasar, ¿no? Un terreno inestable, recibe una carga bastante pronunciada dentro de la estructura y la solución que me queda es realizar una losa continua, de tal forma que puedo estabilizar el terreno. Dice que son placas de hormigón cerca de la superficie del suelo, ¿no? Acá está, ¿no? Hablamos que son placas, es una losa que está apoyada al terreno, obviamente, y presentan placas que están pues cerca, ¿no? A la superficie del suelo y que hacen que el edificio dice flote sobre un suelo como una sola unidad, ¿no? Entonces, al hacer un vaciado global, un vaciado unitario, hace un solo sistema.
Por lo tanto, va a mejorar enormemente que el terreno sea más estable. Entonces ahí tendríamos lo que es unas zapatas superficiales, ¿no? O cimientos que podemos llamar superficiales, ¿no? Ya cuando tenemos un tipo de cimentación en la cual el terreno es demasiado blando, donde ya tenemos que optar la variación de incluir pues pilares de hormigón, ¿no? El hormigón, cuando hablamos de pilares, es un concreto, ¿no? Es un concreto que podría estar hecho de concreto simple y con acero, ¿no? Y lo que va a hacer este pilar es prácticamente que va a llegar hasta la profundidad donde tenga un terreno estable. Yo podría seguir excavando, 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 excavando hasta obtener un suelo estable y hasta ahí vendría la ubicación de mi pilar, ¿no? De mi pilar. Y este pilar es la que al final va a transmitir la carga de la edificación hacia el terreno, pues supuestamente se encontró un terreno estable. Ahora, si yo tengo terrenos también blandos, también podría distribuir esta carga mediante pilotes, ¿no? Acá se puede apreciar también que en terrenos también blandos, ¿no? La carga de edificios se distribuye también mediante pilotes, ¿no? Sistema de pilotes o pequeños pilares, ¿no? De hormigón a profundidades. Entonces acá también, si no utilizamos el sistema de pilares, utilizo los pilotes prácticamente son como columnas, ¿no? Como columnas de concreto armado que lo que van a hacer es no va a ser tan profundos como de repente los pilares, pero sí te va a dar, sí vas a llegar a una profundidad adecuada de tal forma que sea estable la edificación, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver dentro de nuestro curso, vamos a tratar de terminar todo lo que son cimentaciones superficiales para luego pasar a las profundas. Las profundas vamos a tratar que este ciclo nos alcance el tiempo para poder hacer siquiera un tema o un ejemplo de repente de pilotes, ¿no? Muy interesante para que ustedes vean cómo se halla, ¿no? Las secciones, la profundidad, ¿no? De un sistema con pilotes, ¿no? Bueno, como vemos las cimentaciones superficiales, ¿qué nos pasamos? Como yo pienso en una cimentación superficial, estoy pensando en una zapata, ¿no? La más común, zapata aislada, ¿no? La más común, ¿no? Lo dice es una cimentación que presenta secciones transversales grandes, ¿no? Una sección que va a ser una sección pues transversal mucho más grande que la altura, cuya función ya acabamos de decir, ¿no? La función de zapata es trasladar las cargas de un edificio a profundidades cortas, ¿no? Entonces yo voy a tener en cuenta que esta va a transmitir carga, va a transmitir las cargas hacia una profundidad pues corta, ¿no? Te dice que estas zapatas superficiales, su profundidad es menor a 4 metros. Entonces, sí tengo que tener en cuenta que una zapata superficial, estamos hablando de una excavación menor a 4 metros, ¿no? Dice que es una cimentación superficial también la reacción del suelo, porque el suelo va a reaccionar. Equilibra, dice, la fuerza transmitida. Entonces acá hay un equilibrio entre la acción y la reacción, ¿no? La edificación va a transmitir una carga y el suelo va a responder esa carga. Entonces hay un equilibrio entre las dos, ¿no? Dice, estas reacciones de fuerzas que no tienen un patrón determinado de distribución, se realiza, dice, en la interfase entre el suelo, acá está el suelo, y la sección transversal. Entonces debemos ver que la sección transversal y el suelo existe esa interfase de la reacción del suelo hacia la edificación, ¿no? Dice, en el caso de estados laterales, ¿no? Hablamos de los laterales acá, hay unas fuerzas laterales, dice, no reviste importancia, no tenía importancia yo
tratar de resolver el empuje que tendría de repente ¿no? Este suelo lateral contra hacia la zapata, ¿no? Pues una superficial es, en forma de, si hablamos de comportamiento de una zapata superficial, nos vamos a suponer tienen características estructurales de una viga o de una placa, ¿no? Acá está, ¿no? Se aprecia aquí que la losa transmite carga de la viga, va a transmitir de la losa las cargas hacia la columna, ¿no? Y la columna va a ir distribuyendo piso a piso, va a ir aportando piso a piso hacia que se tenga realmente la carga que va a soportar la cimentación. Por ahí preguntaron sobre el tema de la sección de las columnas, ¿no? Dijeron, ¿y cómo se va a hacer? Un dato está mal, un dato no corresponde. Pero yo en clase le he dicho bien claro, les dije, van a metrar con la sección de la columna que ustedes tienen dentro de sus planos y una vez obtenida la carga viva y la carga muerta, ustedes tienen que hacer pues el nuevo rediseño, ¿no? De esa sección de columna. ¿Cómo lo van a rediseñar? Utilizando el procedimiento que les dije del libro del ingeniero Morales, ¿no? Roberto Morales, del ICG, están en sílabos. Entonces ese libro, justamente en la parte que dice predimensionamiento de columnas, vigas y losas, ahí van a encontrar esa parte en la cual pues un procedimiento sencillo en base de tablitas, ustedes van a poder determinar la sección de la columna. ¿Que les va a servir para qué? Les va a servir para que ustedes tengan la sección de la columna para que ustedes puedan diseñar su cimentación. No, la idea es eso, ¿no? Es eso de que ustedes van a tener la sección adecuada, lo único que ustedes han rectificado, para poder trabajar su diseño de zapatas aisladas, combinadas, conectadas, en base a la sección que debe tener pues la columna, ¿no? Recuerden que se va a tomar en cuenta a la carga que recibe el último nivel, ¿no? Porque es la carga en la cual pues se va a tener en cuenta, ahí va a haber el peso mucho mayor, ¿no? El primer piso va a definir la sección de la columna, ¿no? ¿Qué más? Bueno, las cimentaciones superficiales, dice que el sistema constructivo es muy sencillo, no presenta, dice, dificultades. De tipos, puede ser, dice, varios, hablamos de, según su función, zapata aislada, trata de ejemplo de zapata aislada, zapata combinada, que por aquí no lo veo, zapata corrida, que es la que está aquí, y aquí hablamos de una losa de cimentación, ¿no? Una losa de cimentación. Entonces, aquí lo que es la zapata aislada es la más común de todas. Bueno, referente a una estructura, acá, ¿cuál es la función en sí, no? Dice, en una estructura, en una estructura, una zapata aislada que puede ser concéntrica, aislada, que puede ser concéntrica, medianera o esquinera. Es una zapata aislada, puede ser concéntrica, en el centro de edificación, puede ser medianera, trabajar en el límite de propiedad entre el vecino con mi edificación, o esquinera, ¿no? Tocar en una esquina. Dice, se va a caracterizar por soportar y trasladar al suelo la carga de un apoyo. Pues cuando hablamos de una zapata aislada, está traslada la carga de un solo apoyo, una sola columna. Una zapata combinada va a trasladar la carga al suelo de varios apoyos. Puede ser dos apoyos o tres apoyos. Entonces una zapata combinada puede trasladar la carga hacia el suelo de dos o tres apoyos.
¿no? Zapata aislada, un solo apoyo, zapata combinada, varios apoyos, y el losa de cimentación va a trasladar la carga de todos los apoyos, como se ve aquí, ¿no? De todos los apoyos traslada la carga, ¿no? La carga. Bueno, aquí vamos a ver el ejemplo correspondiente a una zapata aislada, llamado también puntuales. En este caso, un tipo de cimentación, dice superficial, eso hemos dicho ya, que sirve de base de elementos estructurales puntuales. Entonces, esta va a ser la base de esta zapatita aislada, en la base de un pilar, ¿no? Acá está, ¿no? La base de un pilar, de modo que esta zapata va a ampliar la superficie hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga. Entonces, no solamente es diseñar por diseñar, ¿no? El objetivo es que esta sección, que podría crecer en ambos sentidos, le va a dar una estabilidad a una estabilidad a la zapata, ¿no? Que la zapata, que el suelo, ¿no? Prácticamente que el suelo pueda soportar la carga que está obteniendo, ¿no? ¿Qué más? El término zapata aislada debe ser, dice, a que se usa para sentar un único pilar. De ahí el nombre. Entonces, zapata aislada es porque no es que sea solita, ¿no? No es que está sola, ¿no? Sino que soporta un solo pilar, ¿no? Y un solo apoyo, ¿no? Entonces, zapata aislada es una zapata que soporta un solo apoyo, es una sola columna que transmite cargas hacia una sección, cuya sección de esta zapata puede variar según la carga, ¿no? La idea es que al final la sección que yo le indique a una zapata debe ser soportada por el suelo, ¿no? Y el ejemplo más claro que siempre he dado en clase es el tema de que la zapata cumple la función de ser como un zapato, ¿no? O una sandalia, ¿no? Un zapato, una sandalia, o el zapato de un esquimal, ¿no? Pues si queremos darle la idea de cuál es la función de una zapata, es la que, por ejemplo, nosotros queremos irnos, por ejemplo, a un lugar de mucha nieve, de repente nos vamos a Canadá, al Polo Norte, al Polo Sur, a la Antártida, y queremos caminar sobre la nieve, ¿no? La única forma de que nosotros no vamos a hundir en la nieve es que el zapato sea lo bastante ancho, ¿no? Lo bastante ancho, lo bastante largo, de tal forma de que va a crear como una zapata, ¿no? Es una zapata. Por lo tanto, no vas a hundir. Caso contrario, ocurriría que yo pues ande con zapatillas, ¿no? Zapatillas o ando con mis zapatos, ¿no? Prácticamente voy a hundirme, ¿no? Pero si yo cumplo con ampliar la suela de mi zapato, tanto longitudinal como vertical, lo que estoy haciendo es darle en este caso sería yo, mi persona, sino que sea más estable, ¿no? Entonces la función de la zapata, ¿no? Dar estabilidad a la estructura, en un caso que se normalice y pueda soportar el peso del suelo, ¿no? ¿Qué más? Zapata centrada, dice acá. Sirve de base a los elementos estructurales puntuales. Acá está. De modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo. Bueno, eso está repitiendo que la idea de una zapata central, la misma que hemos dicho del pilar, que la función es la que soporte las cargas de la edificación y esta en base a la sección que va a tener la zapata pueda soportar el terreno. Entonces, la zapata centrada va a tener, pues, en este caso, acá se puede apreciar que está siendo encofrado. El encofrado de una zapata parte mucho del tema del terreno. El terreno puede ser un terreno estable, por lo cual no, gente no necesita encofrar.
un terreno inestable en el cual necesitas hacer un encofrado. Acá se puede apreciar que se está vaciando este terreno, se está considerando el encofrado, debe ser porque la zapata, porque el suelo que está al costado es un suelo inestable, ¿no? Que pues, se puede desmoronar o se puede caer, ¿no? Bueno, aquí hay un tipo de zapata que no es recomendable utilizar, ¿no? Zapata medianera. Son aquellas que soportan una columna dispuesta de tal forma que una de sus caras va a coincidir con el borde de la zapata. Acá está, ¿no? En este caso, la cara B1 va a coincidir con el borde de la zapata. La necesidad de su uso es muy frecuente debido a las limitaciones de conlindancia con la edificación adyacente. Entonces, si yo tengo una edificación adyacente, yo no podría alegremente trabajar mi zapata aislada mm, dentro, ¿no? De la edificación que está al costado. No puedo invadir, ¿no? Yo no puedo invadir, ¿no? Porque si yo invado, ¿qué va a pasar? Voy a tener problemas, ¿no? O de repente aquí hay una edificación ya construida y la zapata está pues interrumpiendo que yo pueda pues ampliar mi sección. Pero si uno construye en área libre, no hay vecinos, no tengo vecinos, fácilmente yo puedo construir una zapata, una sección rectangular o cuadrada, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? No hay vecinos, no tendría por la necesidad de hacer una zapata medianera, ¿no? La zapata aislada individual, lo que hemos hablado que es pilar, ¿no? Se plantea y se acaba como una solución de casos sencillos, ¿no? Dice, en suelos de poca comprensibilidad, suelos duros, tienen suelos duros, suelos estables, con cargas moderadas, y hasta edificios en este caso dice, de una edificación máxima, ¿no? De 7 pisos, ¿no? Entonces yo tengo que tener en cuenta que una zapata aislada solamente voy a trabajar hasta 7 pisos, ¿no? 7 pisos, acá se puede apreciar que una zapata puede ser cuadrada, rectangular. La columna también podría ser cuadrada o rectangular. Y va a tener, va a trabajar para suelos duros, ¿no? Suelos duros, suelos estables, una zapata aislada, ¿no? La conectada, dice, con el fin de darle rigidez lateral, si estos son zapatas aisladas, casa, ¿no? Aislada, 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 combinada. Dice, la zapata aislada siempre debe interconectarse en ambos sentidos. Pues si ahora zapata conectada, ya es la unión de una zapata aislada más una viga de conexión. Entonces, como yo trabajo con una zapata conectada, estoy considerando dos zapatas aisladas con una viga de amarre, ¿no? Dice, la viga de conexión tiene que ser muy rígida, una viga rígida, para que se cumpla su función, ¿no? Con el modelo estructural supuesto. Acá estamos considerando de que esta viga va a ser viga estable, una viga eh, rígida, y va a tener dificultad, ¿no? Solamente la interacción que exista entre el suelo y el fondo de la viga. O sea, acá el único problema que vamos a tener es que no se recomienda que la viga trabaje apoyada al suelo, sino que la viga debe trabajar, pues, prácticamente debería soportar su propio peso, ¿no? Que no se recomienda que esta viga esté apoyada en terreno, sino que trabaje un poquito en el aire, se puede decir, ¿no? En el aire o sola, ¿no? Soportando su propio peso. Entonces, esa zapata conectada, la conectada es las zapatas aisladas, unidas con una viga llamada, ¿no? Zapatas conectadas, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la zapata combinada, ¿no? Que son aquellas fundaciones
que soportan, dicen, más de una columna, ¿no? Más de una columna, una zapata combinada. Se opta, dice, por esta solución cuando se tiene dos columnas muy juntas. Y al calcular el área necesaria de zapata para suplir los esfuerzos, ¿no?, admisibles sobre el suelo, nos da que su área se monta, ¿no? Obviamente, si tengo dos zapatas, por ejemplo anterior, ¿no? Esta zapata con esta zapata, de repente la sección, porque es una zapata aquí, que se puede decir que está perimetral, entonces aquí van a tener que ampliar, ¿no? La sección del ancho, ¿no? Y de repente al ampliar el ancho se van a traslapar. Pues si se traslapa, ya iniciaría una zapata y la acá se puede apreciar, ¿no? Dos zapatos que están muy juntas, zapata combinada, ¿no? Combinada. Acá se puede apreciar otra sección de zapata combinada, ¿no? Se puede apreciar que justamente se plantea como una solución también que se puede tener a una columna que está pues en forma perimetral en este lado, ¿no? Y perimetral y prácticamente es un terreno, es aquí, medianamente comprensible, de cargas no muy altas, ¿no? Medianamente comprensibles, medianamente, ¿no?, resistencia, con cargas no muy altas, y según la solución dice se busca una reducción de esfuerzo. Entonces, zapata medianera, un tipo de suelo medianamente comprensible, cargas no muy altas. Entonces la solución también podría aplicar una zapata combinada, donde lo que se busca es pues la reducción de esfuerzos, dándole cierta rigidez a la estructura. Entonces acá le van a dar cierta rigidez a la estructura, ¿no? Rigidez de modo que se restrinjan algunos movimientos, ¿no?, relativos. Entonces acá estamos dándole estabilidad a nuestra edificación, considerando pues una zapata combinada, ¿no? Acá está, ¿no? Carga, actitud entre columnas, reina resultante, zapata combinada. Lo que vemos también bastante son las zapatas corridas, ¿no? Zapata corrida es prácticamente todo lo que se ve en los cercos, ¿no? Cercos perimétricos utilizaban bastante zapata corrida, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que cumple como función? La función que cumple es soportar pues los muros, ¿no? La zapata corrida puede tener sección, dice, rectangular, puede ser escalonada. ¿Cuál es escalonada, no? Cuando hay muros perimetrales que presentan el terreno en forma irregular, ¿no? El terreno puede ser más alto en un punto A y puede ser más bajo en un punto B. Entonces yo no podría hacer pues un muro eh, tratando de alinear a la parte más alta, porque tendría que hacer pues un sobrecimiento demasiado alto, ¿no? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería, no? Mi edificación. Entonces, una opción muy rápida sería trabajar en base a desniveles, considerando pues cada tramo en un nivel correspondiente, trabajando como si fuera una escalonada, ¿no? Un tramo más alto que el otro,
tramo más bajo, y así podríamos trabajar en base a la topografía, ¿no?, del terreno, ¿no? ¿Qué más? Dice, cuando se trata de atender y transmitir al suelo las fuerzas de un, claro, esta zapata o cimiento o corrido lo que va a hacer es transmitir las cargas que recibe el muro hacia la cimentación. Y el muro recibe cargas, pues, carga del muro se va a transmitir hacia la cimentación, ¿no? Acá se puede apreciar, ¿no? Tres columnas, zapata corrida, acá está el tema de cimiento para corrida, y hay un ejemplo de una zapata corrida, ¿no? Losa de cimentación. Losa de cimentación, es una placa de hormigón apoyada. Es una placa, esta losa es una placa de, ¿no?, de hormigón apoyada sobre el terreno. ¿Por qué le llaman placa? Porque ella contiene acero longitudinal y vertical, ¿no? Es una placa, ¿no? Una placa que está apoyada sobre el terreno, ¿no? Y que sirve para que se repartan las cargas. Entonces, el objetivo de esta placa es que se va a transmitir las cargas en toda la edificación. Las traves, ¿no? Habla de las vigas de esta losa se van a invertir para que estén enterrados. Si hablamos de que las vigas de esta losa o esta placa de cimentación van a ir enterradas de tal forma de que no se utilice la superficie, y la superficie va a quedar lista para ocupar, pues dice, ocuparse con un firme, no, se va a quedar lista para ocuparse de repente, puedo ser ahí mi piso, mi contrapiso, ¿no? Pero es rugoso, ¿no? Pues aquí yo podría utilizar mi losa de cimentación, algo vaciado, va a quedar pues una superficie vaciada, que está rugosa, que podría ahí mismo incluir mi contrapiso, ¿no? Encima mi contrapiso, y ahí poder ya colocar pues mi mayólica, mi enchape, no sé, ¿no? etc., ¿no? Bueno, acá vemos el ejemplo en losa de cimentación. Vemos ahí que ocupa todo el área de la edificación. Esta solución lo que va a hacer es disminuir esfuerzos en el suelo, ¿no? Y se minimiza el asentamiento. Entonces aquí lo que va a hacer es disminuir los esfuerzos en el suelo, no hay mucha carga en el suelo, esa carga se va a compartir en toda la losa, y lo que va a evitar aquí es que haya asentamiento, ¿no? Si cuando tiene un problema de suelo y quiere mejorar el terreno, lo puede mejorar en base a una losa de cimentación. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos, lo referente a los cimientos. Aquí está. Es una zapata aislada, ¿no? Ya, entonces aquí estamos viendo una zapata aislada. Eh, el trabajo no está muy limpio, ¿no? Bueno, yo como supervisor no veo un trabajo muy limpio, ¿no? Me parece que ahí hay deficiencias en el trabajo. Eh, falta ahí una balizada, ¿no? Porque siempre las balizas nos van a definir los ejes, ¿no? En una cimentación. El personal no tiene el equipo necesario para trabajar. Pero bueno, es una foto antigua, de repente ahora ya ha cambiado, han cambiado bastante la antigua constructivo, y ya pues, inclusive aquí hay un sistema de zapata eh, encofrada, que está encofrando, se puede apreciar por la figura de que los costados son no son tan estables, y se ve que se puede ir, no, si está desmoronando, entonces prefiero encofrarlo para poder vaciar, ¿no? Pero si fuera un terreno estable, no requieres pues encofrar, solamente sería pues vaciar, hacer un corte en la sección según nuestra indicación del plano, y no necesitaría yo prácticamente hacer pues acá un encofrado, ¿no? Si fuera estable el terreno, ¿no? Es por eso que muchas empresas siempre sacan provecho del encofrado de viga, ¿no? Salvo que el supervisor pues se dé cuenta, ¿no? Y ahí sí te lo descuenta, ¿no? Dice, no, acá no le quieres encofrar, ¿no? Acá no hay encofrado,
ese dinero me devuelves, ¿no? Entonces, va a depender mucho del tipo de terreno, ¿ya? Una foto en la cimentación superficial, creo que es un cimiento corrido, ahí está un muro de concreto armado, ¿no? Que vendría a ser pues el que está soportando la carga de los costados, ¿no? Aquí hay un corte, pues excavación se podría decir, una cimentación superficial, ¿no? Es una zapata prácticamente aislada, ¿no? Están utilizando un equipo llamado picotón, que le pueden decir, o si no, es un martillo, ¿no? Un martillo perforador, un martillo demoledor, se puede decir, que lo que hace es demoler pues la parte roca, ¿no? Acá vemos de que está profundizando una cimentación que justamente ha caído en roca, ¿no? En roca. Y si no tuvieras problemas de roca, usando un retroexcavador, no, una excavadora o una retroexcavadora, podrías fácilmente hacer pues el corte de una zapata, ¿no? Se puede apreciar, ¿no? En esta imagen, la zapata prácticamente está trabajando en forma aislada, que es una combinada de dos columnas, y está el famoso chute, ¿no? Le llaman chute, le llaman que es una canastilla, ¿no? De concreto, que tiene aproximadamente medio cubo, aproximadamente, ¿no? Bueno, aquí vemos ya la colocación de del acero, de la columna, ¿no? En la zapata. Para eso sirve la balizada, ¿no? La balizada te sirve justamente para eso, para definir ejes y en base a la ubicación según un plano, ¿no? Que yo pueda considerar pues la columna en el lugar que corresponde, ¿no? Porque ¿qué pasaría si yo no tuviera bien claro un eje, ¿no? Podría colocar con cualquier parte de la columna y una vez vaciado es difícil que tú puedas mover una columna, ¿no? Ya vaciado no lo puedes mover, ¿no? Entonces, esta parte del proceso constructivo es importante, ¿no? No podemos darnos el lujo de abandonar una obra en esta etapa, ¿no? Esta etapa es muy importantísima. Por tal motivo, aquí se debe tener mucho cuidado con el tema de alineamientos y la ubicación exacta de la columna, ¿no? Acá se puede apreciar de que ha trabajado con solado. Solado, saben que solado solamente sirve para hacer limpieza y para realizar un trazo adecuado para colocar pues la zapata, ¿no? Ahí está. Vuelvo a repetir ahí pues la zapata aislada que presenta un pedestal, casa con un pedestal, hice un cofrado, ¿no? Un cofrado de nuestra zapata con un pedestal, ¿no? Acá se puede ver también, ¿no? Que el terreno no es tan estable y le han echado una lechada, ¿no? Lechada de agua con cemento para estabilizar el terreno, para evitar que se siga deslizando, ¿no? Una forma fácil de poder estabilizar el terreno, porque se ve que es un terreno que presenta deslizamientos, ¿no? No es un terreno estable. Bueno, eso vendría a ser todo lo que es la teoría de superficial. Entonces, todavía hay tiempo, nos queda media hora. Vamos a continuar haciendo lo referente a una zapata aislada, ¿no? Bueno, aquí está la imagen o la figura, se podría decir, de una zapata aislada. Dice, para columnas individuales, zapata más económica es la aislada. Debe ser cuadrada o rectangular. Desde el punto de vista, dice, estructural, voy a analizar esta zapata como de manera simplificada, como una placa con voladizo. Entonces aquí tiene una placa, ¿no? Con su voladizo, ¿no? Un voladizo simple en dos direcciones. Sometido, dice, una carga uniforme hacia arriba, pues aquí va a estar sometida a una carga puntual, ¿no? Una carga puntual hacia arriba, ¿no? De forma uniforme, una carga puntual, ¿no? Carga axial.
Y también va a tener una reacción, y esta reacción va a ser la que va a equilibrar la carga de la excitación, que es la carga que es la fuerza que transmite pues, el terreno. El terreno, carga axial, y va a haber una reacción que es pues la del terreno, ¿no? O sea, acá se puede apreciar esta columna de un corte que presenta una losa, se podría decir, un pedestal y una columna, ¿no? Y el corte aquí se puede apreciar que existe acero tanto longitudinal como transversal, ¿no? Dice, hay ocasiones, dice, que por temas de limitar el espacio, espacios pequeños, reducidos, va a ser imposible hacer zapata cuadrada, ¿no? Así la columna dice sea cuadrada o circular, ¿no? O sea, más que sea la columna cuadrada o circular, voy a tener problemas si tengo áreas pequeñas, ¿no? Si yo tengo áreas pequeñas para poder hacer una zapata cuadrada, pues tengo que ver la opción de trabajarla con rectangular. Y los voladizos serán pues, diferentes en las dos direcciones, ¿no? Entonces, si yo tengo una zapata que he tenido que forzar de trabajar pues cuadrada a rectangular, ¿no? Va a tener distancias distintas horizontal y vertical, ¿no? Porque ya es cuadrada, de repente lo que mira aquí no mira aquí, ¿no? Lo que te dice que lo que se hace van a tener distintos tipos de direcciones en voladizo, ¿no? Porque es rectangular, acá hay un voladizo, una distancia, otra distancia. Lo que va a ser necesario que se haga un diseño para cada uno de ellos, ¿no? Un diseño para este voladizo, de repente en X y en Y, ¿no? Bueno, dice que en la práctica es muy frecuente las columnas rectangulares, ¿no? Si uno va a una obra, va a ver que la práctica vamos a hacer columnas rectangulares. Debido a que el arquitecto quiere disimular la presencia de columnas, o el de muros, ¿no? Para el arquitecto, cuanto menos muros, cuando menos columnas hay, está más feliz, ¿no? Les ha pasado una obra que les ha dicho, la columna me la botas, me la botas, me la botas, dejas libre, ¿no? Y uno no puede estar haciendo caso a todo, ¿no? Pero imagínate que tú has diseñado una edificación para que soporte carga tantas columnas y te piden sacar columnas. Estás atentando contra, ¿no? Contra tu proyecto. Por lo tanto, la única opción que se puede hacer para que no se vea la columna es pues que estas queden tapar entre los muros. El muro prácticamente va a disimular la columna que está allí, ¿no? Pues creamos zapatas rectangulares, ¿no? Las rectangulares también son económicas porque van a tener voladizo. Entonces, si yo tengo zapata rectangular, voy a tener el voladizo igual en los cuatro lados, ¿no? Este es rectangular, columna rectangular, por lo tanto el voladizo va a ser igual en los cuatro lados, ¿no? Como está aquí. Bueno, ¿qué pasaría en el caso que esta zapatita reciba una axial, una carga axial con un momento? Al ver momento, estamos sabiendo que hay excentricidad, ¿no? Al ver momento, la carga no pasa por centro de gravedad. ¿Qué dice? Las columnas, la carga axial va acompañada de un momento acá, carga axial, acompañada por un momento, deben dimensionarse buscando que la reacción del terreno sea como máximo triangular. Yo tengo que diseñar, debo, debo dimensionar considerando buscando que la reacción del terreno sea triangular. Acá está, ¿no? Una carga axial acompañada de un momento flector y yo debo diseñar buscando que la sección sea con máximo rectangular, triangular, ¿no? Acá está
porque la reacción de ese terreno va a ser triangular. Y si estas cimentaciones no son económicas, pues solo una porción del suelo va a trabajar. Claro, al tener una carga axial acompañada de un momento, va a hacer que la reacción sea triangular. Y al ser triangular, nuestra columna no va a trabajar al 100%, ¿no? Porque ¿cuál es lo ideal? Que el trabajo sea pues uniforme, pero aquí pues por el tema del momento va a trabajar en forma, va a tener una reacción pues triangular, ¿no? Triangular. Zapatas aisladas, perimetrales, ¿no? Eso es lo que no es recomendable, ¿no? Pero por temas de la edificación, por temas de diseño, tienen que hacerse, ¿no? Dice, hay casos, ¿no? Que se encuentran que existen columnas localizadas en límite de propiedad, ¿no? Lo otro costado, un vecino. En este caso dice, no puede hacerse una zapata bajo las condiciones anteriormente, no puedo hacerle una zapata rectangular ni triangular, ¿no? Lo que pasaría, invado un terreno ajeno. Entonces, si yo tengo una zapata, un terreno de esas condiciones, una zapata aislada, no voy a poder hacer porque tendría que invadir el terreno del vecino. Dice, hay que recurrir a la construcción de una zapata excéntrica. Acá está, una zapata excéntrica que crea un momento, ¿no? En lo cual dice la localización de la carga vertical, ¿no? La carga vertical, el peso U, no coincide con el centroide. Cuando sacar esa carga, no coincide con el centroide. Acá se puede ver que hay una carga axial. Al no considerar o al no pasar la carga por centroide, va a existir una excentricidad. Pero acá te dice que por equilibrio, que esté en equilibrio estático, la resulta que hay una resultante, ¿no? Esta reacción del tren tiene una resultante que es opuesta y colineal, ¿no? Con la carga PU es opuesta, va a ser colineante, misma dirección, ¿no? Y la longitud de la zapata va a ser pues 3x, ¿no? Acá puede ser x y 2x. Dice, cualquier longitud adicional es ineficaz, pues el suelo no trabajaría. Como la dimensión L está limitada, L se ha limitado, el área de las zapatas se logra aumentando la dimensión B. Entonces, una opción, yo no puedo cambiar L, que es la sección de mi columna L, pero sí puedo cambiar B. Entonces, para yo poder lograr, no puedo ampliar L, tendría que ampliar B. Dice acá, ¿no? El área de las zapatas se logra aumentando la dimensión de B y esta situación conduce al diseño antieconómico por la diferencia en la longitud que tiene el raíz. En este caso, si yo tengo que trabajar con una zapata perimetral, una solución sería aumentar B, ¿no? Voy aumentando B, pero B me está haciendo el trabajo más antieconómico, ¿no? Porque la longitud de aquí va a ser mucho mayor que la de L. B va a crecer y L inclusive se puede traslapar con el vecino, ¿no? Acá, ¿no? Por razones anteriormente expuestas, ese tipo de cimentación no se usa. No se usa. De aquí que en la práctica necesidad de recurrir, dice, a soluciones no, a soluciones diferentes, ¿no? Ya, entonces estamos viendo aquí eh, este tipo de cimentación no es muy recomendable porque para darle estabilidad, para darle una eficacia a estas columnas perimetrales, yo tendría que aumentar el valor de B, ¿no? Y correría el riesgo que si yo aumento B, pasaría que se pueda traslapar con el vecino, ¿no? Pero prácticamente aquí no está trabajando completamente el suelo, ¿no?
prácticamente está trabajando solamente una parte, ¿no? Del suelo. Entonces aquí tendría que considerar pues el aumento del valor de B, pero esto implicaría que habría pues traslapes, ¿no? Entonces, una solución práctica no sería esto de aumentar el valor de B. Procedimiento de diseño. Dice, las zapatas son diseñadas para transmitir al suelo carga, lo sabemos, ¿no? ¿De quién tiene la carga? De la columna. Dicha transmisión de cargas debe cumplir ciertos requerimientos, ¿no? Perdón, requisitos de seguridad para satisfacer, dice, las limitaciones, ¿no? ¿No? Y para esto estamos hablando que en el diseño, ¿qué debería cumplirse o considerarse? Uno, la de zapata debe basarse en la capacidad del terreno. Obviamente, ¿no? La capacidad portante es importantísima. Entonces, mi zapata debe ser diseñada en base a esa capacidad portante. Pues yo tengo que asegurar que mi terreno, su capacidad portante, va a soportar la carga de la edificación. De ahí partimos. Y en base a esa carga que va a transmitir la edificación al terreno, yo voy a poder tener la sección de mi zapato. ¿Qué más? Luego te dice que también consideres la cortante en dos direcciones, tanto de funcionamiento como de trabajo como losa. Tener en cuenta la cortante en una dirección para considerar la flexión y trabajo como vía. El momento flexionante y requisitos del acero de refuerzo. Momento flexionante importante y el acero. La presión de contacto de la columna en su unión con el zapato. Ese va a ser importante porque va a definir si meramente necesito utilizar dowels, ¿no? Entonces, lo que voy a tener aquí en concepción es que la presión de la columna hacia la zapata, ¿qué implica esto? Si soporta la zapata, demasiado peso de la columna implicaría un refuerzo de dowel, ¿no? ¿Qué más? Dice refuerzo que debe pasar la unión columna-zapata. También habla de un refuerzo entre unión columna-zapata, que vamos a tener que definir si se considera o no, ¿no? Longitud de desarrollo de las barras longitudinales, ¿no? Las barras longitudinales tienen, vamos a verificar también su longitud de desarrollo. Entonces, vamos a trabajar en base a estos 7, ¿no? Son 7, sí, son 7 consideraciones, ¿no? Siendo la más importante para mí la primera, ¿no? De definir que la zapata, que el terreno va a soportar la zapata, ¿no? El suelo va a soportar, ¿no? Pasando por el momento flexionante que va a definir la cantidad de acero, las comprobaciones por cortante en punzonamiento, en flexión, y verificar si necesito usar pedestales o dowel dentro de mi zapata, en la unión entre columna y zapata, ¿no? Y zapata. ¿Cómo se diseña zapata aislada? ¿No? Acá estamos hablando de un valor de HF, ¿no? Un valor de HF que se considera desde el nivel de piso terminado hacia la base de la alimentación. Tenemos un terreno piso terminado, terreno natural, un desplante. El desplante siempre se considera desde terreno natural hacia zapata, la base, ¿no? Y el HF viene a ser, pues, considerando el piso terminado, ¿no? Dice, este lambda n es el esfuerzo neto del terreno. Es decir, todo lo que el terreno puede soportar como máximo, ¿no? Es el esfuerzo, lo que el terreno puede soportar. Mayor a eso, cambio de sección. Menor a eso, mantengo la sección. ¿Y eso cómo se halla? Considerando la capacidad puntual del terreno, dato de su MS, la capacidad del terreno, el dato de su MS, el HF tienes como dato, porque te van a dar el valor de F, ¿no? Desplante, te dan como dato, ¿no? ¿Qué más? Y la densidad promedio del terreno. Este terreno tiene una densidad. Ese terreno
va a tener una densidad que va a considerarse dentro de lo que estamos diseñando la cimentación. Entonces aquí, ¿qué está haciendo? Está considerando, ¿no? El valor, pues, de la capacidad portante del terreno menos el HF, que viene a ser toda esta altura, por, pues, todo este terreno, por el peso específico del suelo, ¿no? Menos la sobrecarga. La sobrecarga, ¿cuál vendría a ser? El uso, ¿no? Hemos hablado de carga viva, el uso. Pero para cimentaciones, la sobrecarga que se considera es de 500, ¿ya? Entonces, en cimentaciones, se debería utilizar, pues, la sobrecarga según el uso que le vas a dar, pero varios autores consideran la sobrecarga se utiliza de 500, ¿no? De 500. Debemos trabajar en condiciones, ¿no? De carga-servicio, es decir, la carga que van a usar ustedes va a ser la de servicio. ¿Cuál es el servicio? La suma de carga viva en carga muerta, ¿no? Servicio. Por tanto, dice, se factora para esa pata va a ser igual carga de servicio, ¿no? Es decir, carga de servicios sobre el esfuerzo neto, ¿no? Dice aquí, en el caso que la carga peso 1 actúa sin excentricidad, es recomendable buscar que LB1 igual a LB2. Si en caso es carga axial, no hay excentricidad, entonces LB1 es decir que esta distancia de aquí a aquí va a ser igual a LB1. LB1 igual a LB2, ¿no? O sea, hay una zapata rectangular con columna rectangular, ¿no? Bueno, debe cumplirse que LB1 igual a LB2, ¿no? También que se debe demostrar que T es igual a área de zapata más T menos 1 menos T2 entre 2 debe ser igual, donde T debe ser igual a zapata menos T menos 1 menos T menos, acá va a ser iguales, ¿no? T1 menos T2 entre 2 debe comprobarse lo siguiente, ¿no? T1 es la sección de la columna, ¿no? T1 menos T2, ¿no? Lo referente a la altura de la zapata, para determinar el peralte efectivo, nos basamos en que la sección, hablamos de la zapata, va a resistir la cortante por penetración o punzonamiento, ¿no? El área considerada por punzonamiento es el área churada. El área churada es el área que está a una distancia de, la distancia de es la distancia de ambos extremos, y esa área vendría a ser el área churada donde se consideraría la resistencia por penetración, ¿no? Y aquí se asume que es punzonamiento resistido por la superficie baja violenta. Pues acá se supone que ese punzonamiento, ¿no? Es resistido por la superficie bajo la línea, ¿no? Acá, línea punteada es el área, pues, que consideramos punzonamiento. Debemos trabajar ya con carga factorada. Cuando ya hemos definido la sección de la zapata, ya podemos trabajar con la carga factorada. La factorada dijimos que era pues 1.4 por la carga muerta más 1.7 carga viva. Y aquí está, ¿no? WNU, que vendría a ser pues, vendría a ser el esfuerzo, ¿no? Vendría que soporta la columna, es la carga sobre el área, donde B sub U, que es la cortante por funcionamiento actuante, y B sub C es la del concreto, ¿no? Y primero el B sub U, cortante por funcionamiento, y B sub C la resistencia al concreto por funcionamiento. P sub U tienen como dato, el doble número lo acaban de hallar, M por N la sección del área churada, ¿no? Por lo tanto, puedo obtener el valor de B sub U.
donde B sub es la cortante por funcionamiento del actuante. Y B sub C vendría a ser la cortante por concreto, ¿no? B sub C puede ser igual a esta condición, que es 0.27 por 2 más 4 sobre B sub C. B sub C es diámetro o no, o distancia mayor y menor de la sección de la columna, la sección, ¿no? O también decimos que B sub C debería ser menor o igual que 2. Pero estamos aquí, ¿no? ¿No? Pero 2 más 4 raíz de B sub C por la raíz de C concreto, B sub C vendría a ser B sub 0, vendría a ser B sub 0 vendría a ser perdón, el perímetro de la área churada, ¿no? Recuerden que hemos dicho que todo lo que está punteado es el área que está considerada por funcionamiento, donde B sub 0 aquí es el perímetro de esa área churada, ¿no? Acá está, ¿no? 2m más 2m. Esto vale n, 2n. Este vale m más 2m, ¿no? Acá está, ¿no? De ese dice menor o igual a 1.00 raíz de b' c por b sub 0 por d. Donde lo que se utiliza y se trabaja es considerando que b sub c es igual a 1.00 raíz de b' c por b sub 0 por d. Eso es lo que se utiliza como condición, ¿no? Estamos trabajando en una condición extrema. Por ser extrema, sacamos más que este dedo aquí. Entonces, ¿qué debe cumplirse? Que el B sub U sobre phi. Dijimos que phi vale 0. En este caso, 0.85, creo que es el valor de phi. El valor de B sub U, tengo como dato, debe ser menor a B sub C. Si se cumple que B sub U sobre phi es menor a B sub C, que acabo de hallarlo aquí, entonces estamos indicando de que no requiere usar estribos de refuerzo, ¿no? No requiere estribos, ¿no? Y de acá que finalmente dice en la zapata se debe de verificar después de haber verificado por funcionamiento que nos va a definir la altura de la zapata, ¿no? Vamos a definir eh, verificar, ¿no? La capacidad por cortante ¿no? de la zapata a una distancia de. El mínimo pedalte de la zapata por encima del refuerzo de flexión es la mayor a 15. Acá te indican que el mínimo. Pues con una zapata aislada, mínimo peralte es 15, zapata conectada de 50, combinada de 50, pero en zapata aislada el mínimo, el peralte es por encima de 15, ¿no? Por en 15. Bueno, dice aquí distribución del acero. Ya sabemos que el acero se va a distribuir tanto longitudinal como transversal. En una viga que es rectangular, yo voy a distribuir el acero tanto longitudinal como transversal, ¿no? En ambas direcciones, ¿no? Bueno, si son cuadradas, en ambas direcciones. Si son rectangulares aquí, que el refuerzo será distribuido aquí de acuerdo a una recomendación. Dice el refuerzo en la dirección larga, y la parte larga de la zapata rectangular, se distribuye en forma uniforme, dice, ¿no? Todo el ancho de la zapata. Y el refuerzo, dice, en la dirección corta, se reparte, dice, en dos partes, ¿no? Una porción mayor se distribuye uniformemente sobre la franja central, ¿no? En el centro, en la franja central, igual al ancho de la zapata, en dirección corta, siendo este refuerzo dado por, ¿no? Al refuerzo que se debería considerar, ¿no? En la parte más corta, área de acero, que es este valor,
en la franja central, en el centro, donde va la columna, esa franja central, sobre área de acero total, ¿no? Recuerden que si es aislada, va a tener pues un refuerzo en el centro, ¿no? Y este refuerzo central, dice aquí, ¿no? Se considera por la función que dice área de acero en la franja central, ¿no? Sobre área de acero total, ¿no? Entonces yo aquí puedo sacar cuánto al área de acero de la franja central. Lo puedo hallar, ¿no? B puedo hallarlo, ¿no? B, pero beta, puedo hallar beta, área de acero, tengo el total, pues allí en el momento, ¿no? En la flexión, y podría definir cuánto va a ser el área del acero central que va a estar en ambos lados, ¿no? Entre la columna, en ambos lados hay un refuerzo central, ¿no? Central. Y bueno, referente ya a la transferencia, estaba indicando que nos va a definir si usamos o no Dowell, ¿no? Transferencia de la fuerza en la base de la columna, entre la unión de la columna con la zapata, y que las fuerzas y los momentos en la base de la columna es transferido a la zapata por apoyos sobre, ¿no?, el concreto, con refuerzos de acero o Dowell, ¿no? Dice refuerzo de contacto entre la columna y la columna, la zapata hay no hay esa unión, ¿no? Y dice este refuerzo no deberá exceder, dice, la resistencia de aplastamiento de concreto. Entonces, yo no podría exceder esta fuerza a lo que resiste la zapata como aplastamiento. La resistencia de aplastamiento de concreto será igual para columnas, el valor de phi es 0.85 F'C. Entonces acá sería, para columnas sería phi por 0.85 por F'C, que es de concreto, y para zapata sería phi por 0.85 F'C por la raíz de área 2, área 1, ¿no? Que debe ser menor a 2, dice. Área 1, área cargada, y área 2 vendría a ser pues la área máxima en la zapata, que es geométricamente igual a la columna. El área 2 es la columna, prácticamente, ¿no? Y phi va a valer 0.70 para columnas estribadas. Dice, en caso de que se exceda la resistencia, ¿no?, de aplastamiento, ¿no? No se cumple lo que dice aquí esta condición, se usará, dice, refuerzos dobles, ¿no? Entonces acá hay un ¿no? El refuerzo de contacto debe ser menor a lo que debe exceder, ¿no? Es decir, el menor es el menor a lo que deberá acceder para aplastamiento. Que si en caso que es mayor, se refuerza con dowels. Dowel sería el acero que va en forma lateral de una columna unida a la zapata. Vamos a ver un ejemplo ya el día lunes. Pero eso dice es, o no, el caso dice deberá tener un mínimo de refuerzo. Mínimo de refuerzo o de dowel debe ser 0.005 área de la sección de la columna, ¿no? AG en la columna. AG es la sección de la columna. Acá debe tener un acero mínimo, ¿no? Que debe ser, dice, menor a 0.004 AG, ¿no? Y no debe ser menor a 4 palitos. Si yo voy a hacer un refuerzo de dowels, van a ser justamente en la unión de columna con la zapata. Estos dowels van a ir prácticamente en los cuatro lados de la columna, y el área de acero que se va a aplicar aquí es un área de acero que debe ser igual a 0.005 el área de la sección de la columna. Si la columna vale 25 por 25, sería 0.25 por 0.25 por 0.005, ¿no? ¿Sí? Pero sería los refuerzos, si es que necesita usar refuerzos de doble nuestra columna, que va a ir pegada o va a ir unida a nuestra zapata, ¿no? Pues esta sería la teoría rápida que hemos visto de zapata aislada. Vamos a ver un ejemplo la semana que viene. Nos quedamos ahí por el día de hoy. La semana que viene continuamos ya con lo que es diseño de zapata, aislada. ¿Sí? Quedamos ahí, delegada.
Sí, ingeniero. Bien, Bazán, le escucho. Buenas tardes, ingeniero. Mi consulta es cuando hacemos cuando hacemos el predimensionamiento o sea, para hacer la carga viva, para considerar la carga viva de la tabiquería, la norma nos dice si es un techo para lo que es el techo, que si tiene menor a 0,3% de inclinación, es del 3% de inclinación, asumimos un cero Sí, punto uno toneladas. ¿Eso también lo vas a considerar, ingeniero? sí, porque ese vendría a ser tu azotea, ¿no? ¿Viste la azotea? ¿Te Sí, refieres a la tabiquería? Si es sí, sí. tabiquería, he dicho que la tabiquería se va a considerar 0,10 por metro cuadrado, ¿no? Bien. Peso específico. Si es tu losa aligerada, estamos hablando de una losa que va a tener una inclinación de 3%. Si es 3% de inclinación como máximo, entonces consideras la carga viva, consideras de 100. Pero si en caso está inclinado en base a la diferencia que existe mayor a los 3 grados, vas a descontar 0,05, en este caso, o 5, ¿no? 5 kilogramos por cada grado adicional, ¿no? De los 100, descuenta 5, ¿no? Mi otra pregunta es, ingeniero, con respecto al nuevo predimensionamiento de la columna, Mm. o sea, de la sección. Hemos trabajado en el caso mío, con mi grupo, con un predimensionamiento de 25. Para hallar la nueva sección de la columna, tenemos que considerar toda Van a la carga. tener que, van a tener que utilizar pues ya tu carga muerte viva que has hallado en todo tu metado de cargas. Esa carga que has obtenido viva y muerta de tu metado de cargas te va a servir como carga de servicio que vas a poder rectificar utilizando el procedimiento que está en el libro de Morales, acabo de indicar. De Morales hay una parte en kit de funcionamiento que en base a la carga de servicio yo puedo definir la nueva sección de la columna, ¿no? Sí, aquí dice con respecto a lo que es al área tributaria, pero no la entiendo muy bien porque no sé si es por piso o es al No, total. si has visto, a ver, voy a ver ahorita la fórmula. Un momentito, acá tengo el PDF un rato. A ver, voy a abrir el PDF. Acá tengo un PDF justamente de eso. En este caso, usted ya tiene definido su plano. Ya el cuadrito que te presenta el libro de Morales es este, ¿no? Te dice que en base a la ubicación de la columna, su ubicación, tú vas a definir, pues, si es una columna central, esquinera, una columna de borde, ¿no? Entonces, en base a eso, tú defines qué tipo de columna. Por ejemplo, si vas a sacar una columna, por ejemplo, C1, por ejemplo, C1, yo tengo que hallar la sección. Yo tengo como dato la carga viva y muerta. La condición, ¿cuál es? Dice que la sección de columna es igual a P. ¿Qué es P? Es la carga total que soporta la columna. N, el valor que has obtenido del tipo de columna. Y el concreto es el que le vas a dar tú como diseñador, que es mayor a 210. He dicho que para columna trabajen mayor a 210. Entonces deben trabajar 210, 280 como mínimo para columnas. Entonces, si yo tengo los datos, he hecho mi metrado de cargas, por ejemplo, yo he metrado mi metrado de cargas, carga muerta, y estoy indicando que es una edificación. Por lo tanto, vivienda familiar, por lo cuanto la carga viva va a ser pues 250, una carga pues para una edificación multifamiliar. Entonces, el valor del P a qué vendría dado, el P sub G. El P sub G vendría dado igual pues a la suma de la carga viva, carga muerta. Y el valor de P que está aquí en mi condición, que vendría a ser pues
esa carga P sub G multiplicado por el área. ¿Qué área? Tu área tributaria. Tu área tributaria que tú tienes de esa, ¿no? De esa edificación. Área tributaria se va a repetir en este caso, si esta columna se va a repetir en todos los pisos, ¿no? Piso 1, piso 2, 3, 4, 5, 6. Es etc, ¿no? Pero la carga tú la tienes por cada piso. Verás sumado, ¿no? Piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Si yo ya he sumado todas las cargas, ya necesitaría acá en la condición multiplicar el número de pisos. Porque yo ya estoy haciendo, ya he sumado. Si yo acá, obviamente que es un solo piso, y pues se multiplica por, acá si vemos el ejemplo, acá en el ejemplo, lo multiplica por 10, ¿no? ¿Por qué por 10? Porque son pues 10 pisos. En caso que yo ya tengo el metrado de cargas de toda mi edificación, solamente sería la sumatoria de vida más muerta más el área tributaria de columna. Esa área de esa columna tributaria sería acá 1.25, el área tributaria de esta columna más la sumatoria de mi carga viva más mi carga muerta sobre n 0.25 sobre el completo 420. Ya está. En este caso, el problema aún no lo tiene definido su área tributaria. No la tiene. Acá le está hallando, ¿no? Le sale que es 54.4. En el caso anterior, le ha salido que es 27, ¿no? 27, ¿no? Por eso que esta área de 27 lo multiplica más su carga viva más muerta. Que acá le sale que es 26, ¿no? Acá está, ¿no? Acá está, que es 980, ¿no? Y ya más muerta. 980 por su área tributaria. Y como esto es un solo piso, lo está multiplicando acá por 10, pues son 10 pisos. En caso de ustedes ya tienen la carga ya total de todos los pisos. Entonces solamente sería aquí, en esta ecuación, 1.25 más la carga viva más la carga muerta, que ya lo tengo de todos los pisos, que es sumado entre 0.25 por mi concreto. ¿Sí, señor? ¿Se entendió? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta ya para cerrar la clase, para cerrar? Señorita Ventura. Eric, ¿no? Señor Ventura, le escucho. Sí, ingeniero. Sí, le escucho. Quería consultar al ingeniero. eh, Como nuestras columnas tienen diferentes cargas, entonces vamos a tener diferentes áreas de columna o va a ser una en general para todas No, va a ser las distinta, columnas. pues si usted tiene distintos tipos de cargas, va a ser distinta. Usted va a tener con cada área tributaria, va a tener una sección distinta de columna, ¿no? Salvo que se repita la misma carga en una columna, ¿no? Hay posible que sean iguales, ¿no? Pero mucha, no va a pensar que va a variar pues de 25 a 40 o 40 a 45. Van a tener 0.42 en una, en la otra va a ser 0.43. ¿Cuál van a poner? 45, ¿no? No se va a solidificar una sola sección, ¿no? Donde hay mucha variación, no es de que van a variar pues de 60 a 45. Lo que pueda variar de repente es una carga de repente en el centro, ¿no? Una esquinera, pero de ahí todos van a tener casi parecida sección porque las cargas no van a variar, no van a hacer mucha incidencia, ¿no? Van a ser pues 0.42 en una sección, se va a poner 45. De la otra me sale 43, que va a poner 45, ¿no? Al final, ¿cuánto ha variado? No ha variado nada, ¿no? Se mantiene la sección, ¿sí? Sí, ingeniero, entonces tratamos de que todas sean cuadradas, ¿no? De preferencia. No necesariamente cuadradas. Voy a repetir, puede trabajar rectangular y en la hora que usted diseña pues su zapata, corre pues, aislada, va a tener que
hacer que su sección de zapata, que usted se adecue a su columna, de tal forma que los extremos en los 4 lados sean iguales, ¿no? Para que usted pueda trabajar el diseño de zapata aislada. Y cumple la condición de que T sea igual, ya sea igual a B, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Gracias. Ya, prácticamente hemos cumplido casi el horario, ¿no? Porque era la 1:15. Bueno, quería darle tiempo para que hagan su trabajo, pero bueno, veo que ya el tiempo casi está casi al límite. Bueno, nos quedamos ahí por el día de hoy. Ya el día lunes continuamos con ya con el diseño de zapata hilada, que sería lo principal, ¿no? Con eso estaríamos iniciando ya lo que es sí el curso, ¿no? Que es cimentaciones. Y la idea es que esta semana que viene zapata hilada y la otra que viene sería zapata combinada. 2 diseños van a ser parte de su examen parcial. Bueno, señores, nos quedamos ahí hasta el próximo lunes. Chicos, gracias.